Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de las fracturas y luxaciones de hombro, fracturas de clavícula y escápula, luxaciones acromioclaviculares y fracturas diafisiarias de húmero. Soy la doctora María de Pasos y le voy a estar facilitando el tema. Tenemos que hasta hace relativamente poco tiempo los conocimientos sobre lo que es la anatomía clínica del hombro estaban basados únicamente en datos observacionales y por lo tanto eran eminentemente cualitativos. En los últimos años, el conocimiento in vivo de lo que es la anatomía funcional del hombro han hecho posible que los conocimientos adquieran también un carácter cuantitativo y que por lo tanto los procedimientos diagnósticos y terapéuticos puedan abordarse desde un prisma más racional. En el ser humano, tenemos que la cintura escapular está suspendida en la caja torácica mediante un potente grupo muscular y anclado al eje axial únicamente por la clavícula a través de dos articulaciones denominadas reales, que son la articulación esternoclavicular y la articulación acromioclavicular. El complejo del hombro está formado por cuatro articulaciones, donde tenemos la esternoclavicular y acromioclavicular, además la escapulotorácica y la escapulohumeral. La articulación escapulohumeral, la que está acá, está constituida por la cabeza humeral, la cavidad glenoidea, la cual puede girar en tres planos. Por encima se encuentra el acromion y por delante la apófisis coracoides. El ligamento coracoacromial, este que estamos viendo acá, el ligamento coracoacromial, es un arco tenso que amplía la bóveda articular. La cavidad glenoidea posee 7 grados de retroversión respecto al plano escapular, 30 a 40 grados de anteversión respecto al plano coronal, una inclinación superior a 5 grados. El 50 a 100% de la cavidad está recubierta por el rodete o labro glenoideo, aunque existen múltiples variantes anatómicas del complejo labroligamentario que se deben conocer para evitar errores de diagnóstico y tratamiento. El cartílago articular es más grueso en la periferia. Es normal encontrar en la parte central de la cavidad glenoidea un área con un cartílago de menor espesor, denominada área desnuda, que se corresponde con el centro geométrico de la cavidad glenoidea o centro de rotación. La fosa glenoidea es una estructura aplanada similar a un disco que solo la cuarta parte en la cabeza humeral se va a articular con ella. La cavidad glenoidea es profundizada en un 50% por la presencia del reborde glenoideo. El reborde va a aumentar la congruencia articular y el contacto humeral hasta un 75%. No debemos olvidar también lo que es la musculatura. Tenemos lo que es el deltoides, que se encuentra acá, que la acción conjunta de sus porciones va a producir lo que es la abducción lateral pura. La acción predominante del tercio anterior va a provocar lo que es la abducción con antepulsión. El uso fundamentalmente del tercio posterior va a producir lo que es la abducción con retropulsión. También tenemos los músculos del manguito de los rotadores, acá, donde tenemos lo que es el supraespinoso, el subescapular, el infraespinoso y el redondo menor. El músculo subescapular, acá, se inserta en el troquín y el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor se van a insertar a nivel de lo que es el troquíter. Entre el músculo supraespinoso y subescapular queda una zona llamada intervalo rotador. Este intervalo en realidad es una zona débil de la articulación. La única zona donde la cabeza humeral no se encuentra envuelta por una estructura tendinosa ni ligamentaria potente. La importancia y función de este intervalo rotador son el mantenimiento de la presión negativa intraarticular que contribuye a la estabilidad glenohumeral y el control de lo que es la traslación posterior-inferior de la cabeza humeral con el brazo en abducción. No debemos olvidar lo que es el tendón largo del bíceps o la porción larga del bíceps que discurre por el canal bicipital en la cara anterior del cuello del húmero, penetrando en el interior de la articulación e insertándose en la parte alta
del reborde glenoideo. También es importante hacer un breve recuento de lo que es el plexo braquial. Debemos recordar que este está formado por lo que son las ramas vertebrales anteriores de los nervios C5, C6, C7, C8 y T1. Para su estudio se va a dividir en dos partes. Por encima de la clavícula, donde tenemos las pars supraclaviculares, y por debajo de esta, donde tenemos las pars infraclaviculares. Las pars infraclaviculares debemos recordar que aquí vamos a tener lo que son las ramas anteriores y posteriores de los troncos primarios, que se forman tres troncos secundarios: posterior, anterolateral o lateral, y medial o anterolateral medial. La par supraclaviculares va a discurrir entre lo que es el escaleno medio y el anterior, pasando por detrás los vasos subclavios. Y la par infraclaviculares, vamos a recordar que esta presenta ramas que van a terminar a nivel de lo que es la fosa axilar. Ya pasando a lo que son las fracturas de clavícula, tenemos que la clavícula sirve de puente entre lo que es el esternón y la articulación glenumeral, estabilizándola al tronco. El punto débil de esta se sitúa en su tercio medio, donde ocurre la mayor parte de las fracturas. En la articulación acromioclavicular, el ligamento coracoclavicular aporta una gran estabilidad a la articulación en sus dos partes, trapezoide y conoide, que une la coracoides a la cara inferior de la parte distal de la clavícula. Es el primer hueso del cuerpo que se osifica a las 5 semanas de gestación. De igual manera, es el único hueso largo de todo el cuerpo que se forma por osificación membranosa. Posee dos centros de osificación separados, cuyo fallo de fusión puede originar una pseudoartrosis congénita. En ambos extremos de la clavícula se forman los cartílagos de crecimiento que contribuyen al crecimiento longitudinal. La fisis medial va a aportar el 80% del crecimiento y puede no fusionarse hasta los 22 a 25 años. Tiene forma de S itálica, con su tercio medio más delgado, por lo tanto es su punto débil. Entre la clavícula y la primera costilla se forma el espacio costoclavicular. Los vasos subclavios y el plexo braquial lo atraviesan en la porción media de la clavícula, de allí su importancia. También tenemos que hacer un breve recuento acá de los músculos que se insertan a nivel de la clavícula, porque estos van a participar en lo que es la biomecánica de la misma, de hacia dónde se desplazan los fragmentos cuando ocurren las fracturas. Entonces tenemos lo que es el esternoioideo, el pectoral mayor, el deltoides, el esternocleidomastoideo, el subclavio y el trapecio. En cuanto a la función que cumple la clavícula, tenemos que tiene una función de puntal y una suspensoria. La función de puntal, esta permite que el hombro alcance las posiciones de rotación interna y el cruzamiento por delante del cuerpo sin sufrir un colapso medial. La función suspensoria, el cinturón escapular es estabilizado frente al desplazamiento hacia abajo. En cuanto al mecanismo de lesión, tenemos un mecanismo de lesión que puede ser directo o indirecto. Suelen producirse por un mecanismo indirecto, como caída sobre el hombro o sobre la mano, con el brazo en extensión en un 6%. El 70% de las fracturas van a ser el resultado de accidentes de tráfico. El mecanismo primario de una fractura de clavícula es la compresión. En cuanto a la clasificación que se utiliza para este tipo de fractura, tenemos la clasificación de Allman. Esta se divide en 3 grupos según el mecanismo de infección. Fue modificada por Neal y Rothbard, anexando subgrupos a los cuales llamaron tipos. El grupo 2 se va a subdividir en tipos según la relación del trazo con los ligamentos conoides y trapezoides. Y posteriormente, esta fue unificada por Cray, donde él involucra todo lo que es Allman, Neal y Rothbard. Acá tenemos entonces ya el esquema de la clasificación, donde vamos a ver que las fracturas del grupo 1 son fracturas del tercio medio,
que representan de un 80 a un 85%. El fragmento medial se va a desplazar hacia arriba y atrás por acción del esternocleidomastoideo y el lateral hacia abajo y adelante por acción del músculo subclavio, la gravedad y el pectoral mayor, las del grupo 2. En este grupo es donde conseguimos que se hizo las subclasificaciones. Entonces tenemos, son fracturas del tercio lateral que representan un 20%. Las tipo 1 de NIR son ligamentos, son fracturas que se dan alrededor de lo que son los ligamentos coracoclaviculares que se encuentran intactos. Aquí los desplazamientos son mínimos. Las tipo 2 son fracturas mediales a los ligamentos coracoclaviculares. El desplazamiento puede ser importante con incidencia elevada de pseudoartrosis. Las 2A son las fracturas de Rockwood, donde aquí se involucra lo que es el conoide y el trapezoide, que van a estar unidos al segmento distal y se encuentran íntegros. Las 2B de Rockwood, acá el conoide está roto y el trapezoide está unido al segmento distal. La tipo 3 de NIR presenta un trazo de fractura intraarticular acromioclavicular. La tipo 4 de Cray es propia de niños. Los ligamentos coracoclaviculares van a quedar fijos al periósteo y la clavícula se desplaza hacia arriba, rompiendo el periósteo y simulando una luxación acromioclavicular. La tipo 5 de Cray, también llamada fractura de Latarjet, acá el tercio distal está conminuto con un fragmento inferior que queda unido a los ligamentos. Ya finalizando con el grupo 3 de Allman, son fracturas del tercio medial, representan el 5% de todas las fracturas. Antes de la fusión de la epífisis se ve hacia los 22, 25 años. Son más frecuentes las epifisiolisis. Y esta también tiene una serie de tipos. Entonces tenemos la tipo 1, son con desplazamiento mínimo. Las tipo 2, desplazadas con los ligamentos rotos. La tipo 3, intraarticular. La tipo 4, donde hay separación epifisaria. La podemos ver en niños y adultos jóvenes. Y la tipo 5 son conminutas. Ya pasando a la clínica, cuando tenemos estos pacientes, debemos hacer una correcta anamnesis. Debemos investigar cómo fue el traumatismo, qué fue lo que le pasó al paciente, si eso fue manipulado. Debemos hacer la inspección. Eso normalmente cursa con un dolor intenso. El paciente nos va a llegar con una actitud típica, con el brazo en aducción pegado al cuerpo y sujeto con el miembro contrario. La cabeza va a estar inclinada hacia el lado de la lesión. También vamos a observar deformidad y puede haber equimosis. Debemos descartar lesiones asociadas como las lesiones de cúpula pleural, también lesiones vasculares y neurológicas. Es importante también en este apartado realizar un diagnóstico diferencial con lo que son las luxaciones acromioclaviculares en las fracturas del tercio distal de clavícula. En cuanto a los estudios de imágenes que vamos a solicitar, las radiografías anteroposteriores de clavícula y la radiografía oblicua en 40 grados o de Crashey. Esto es para eliminar un poco lo que es la superposición y poder visualizar mejor lo que es el patrón de fracturas y los desplazamientos. En cuanto al tratamiento, el 90-95% son de tratamiento conservador, con un inmovilizador de hombro o vendajes en 8. Las indicaciones para un tratamiento quirúrgico son fracturas abiertas, fracturas bilaterales, que presenten fallo de unión, que presenten un acortamiento mayor o igual a 20 milímetros, un desplazamiento mayor de 20 milímetros, y también que existan lesiones asociadas, como lesiones a nivel de la cúpula pleural, que exista un deterioro vascular, pérdida neurológica progresiva, una osteomelitis, deportista de alta competencia. En estos casos se considera un tratamiento quirúrgico. En cuanto a las complicaciones, puede haber hemotoras, no motoras, lesiones de la arteria subclavia, lesión del plexo braquial, fallas de unión. A pesar de que no son
muy frecuentes, sin embargo tenemos que tenerlas presentes porque eventualmente se pueden presentar. Ya pasando a las fracturas de escápula, tenemos que estas son muy raras, constituyen el 1% de todas las fracturas y el 5% de las fracturas del hombro, asociadas a traumatismos de alta energía. Las que involucran la parte del cuerpo y espina representan el 50%, las del cuello el 25% y la de la cavidad glenoidea el 10%. Suelen asociarse a lesiones que comprometen la vida del paciente. En cuanto a la clínica, el paciente va a presentar un dolor localizado, inflamación, aumento de la sensibilidad, se puede observar poca deformidad e impotencia funcional con el brazo en aducción. En cuanto a los estudios de imágenes, se solicitan las radiografías anteroposteriores de hombro, con esto podemos visualizarlo, y la rayos X en Y de escápula, también conocida como axial de hombro o lateral verdadera de escápula, como podemos observar en la imagen. En cuanto al tratamiento, manejo conservador, férula abductora, cabestrillo, inmovilizador de hombro, como podemos ver en las imágenes. La consolidación se da en aproximadamente 6 semanas. Esto tiene una excelente irrigación y las cirugías son diferidas en pacientes estables. En cuanto a las complicaciones, es muy raro observar fallas de unión, inestabilidad glenohumeral, hombro congelado y algunas complicaciones postquirúrgicas en los pacientes que sí se resuelven quirúrgicamente, donde podemos ver infecciones, lesiones vasculares, capsulitis adhesiva. Ya pasando al punto de las luxaciones. ¿Qué es una luxación? Para yo poder dominar este tema, lo primero que debo saber es la definición. Es importante definirlo. Entonces, una luxación no es más que una lesión traumática de una articulación caracterizada por descoactación patológica total y permanente de las superficies articulares implicadas. O también pérdida patológica y permanente de la relación anatómica de las superficies articulares de una articulación, o sea, de una misma articulación. No es entre articulaciones diferentes. Eso es una luxación. ¿Cuáles son los tipos? Los tipos de luxación que vamos a tener pueden ser las primoluxaciones, que se presentan por primera vez, las luxaciones recidivantes, las luxaciones habituales y las luxaciones inveteradas, en las cuales no se hizo ningún intento de reducción desde el momento que el paciente presenta la luxación y ya han pasado varios días de evolución. En cuanto a las luxaciones acromioclaviculares, tenemos que las luxaciones acromioclaviculares son más frecuentes en varones por traumatismos directos. En cuanto a la anatomía, tenemos que es una diartrosis, una artrodia, va a estar estabilizada por los ligamentos coracoclaviculares, como el conoide y el trapezoide, por los acromioclaviculares y por los coracoacromianos. Ejerce una función de control en la suspensión del brazo. En cuanto al mecanismo de lesión, tenemos que va a ser por una fuerza directa hacia abajo del acromion o indirecto por caída sobre la mano o por tracción del brazo. Existe una clasificación para las luxaciones acromioclaviculares donde tenemos la clasificación de Rothko. Esta es la más completa. Ella valora el grado de desplazamiento, la lesión de los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares, la integridad de la fascia del deltoides y el trapecio. Entonces, las tipo 1 o grado 1 son considerados como esguinces. Aquí los ligamentos están distendidos, pero no rotos, es estable. Las tipo 2, hay rotura del ligamento acromioclavicular y es incompleto incompleta de los ligamentos coracoclaviculares. La tipo 3, hay rotura completa del ligamento acromio y coracoclaviculares, el trapecio y el deltoides van a estar parcialmente desinsertados
con una distancia coracoclavicular aumentada. Las tipo 4, aquí hay una luxación posterior, hay rotura completa del ligamento acromioclavicular y coracoclavicular, así como el deltoides y el trapecio van a estar con un desplazamiento posterior de la clavícula y pueden atravesar el músculo y ser irreductibles. La tipo 5, hay una luxación superior, rotura de los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares con desprendimiento del trapecio en el tercio externo de la clavícula. La tipo 6, hay una luxación anteroinferior con una disrupción ligamentaria total. Esta es bastante rara conseguirla. En cuanto al diagnóstico, bueno, tenemos que el paciente nos va a referir una caída con la mano abierta o sobre el hombro. Vamos a observar deformidad y dolor a nivel acromioclavicular. La amplitud de movimiento articular va a estar conservado. Se puede evidenciar lo que es el signo de la tecla en lo que son las grado 2 y grado 3, ya donde hay ruptura de los ligamentos, pues. Y las imágenes que se solicitan son las radiografías AP de clavícula en 15 grados o también denominada la proyección de estanca. En cuanto al tratamiento, bueno, tenemos que las grados 1 y 2 se realizan con un tratamiento conservador y las grados 3 a las 5 son a las 6, son quirúrgicas. Ya pasando a la luxación glenohumeral. Tenemos que es la articulación más móvil del cuerpo, representa el 45% de todas las luxaciones, con unos picos de incidencia entre la segunda y la sexta década de vida. El grado de lesión es importante evaluarlo por la presencia y tamaño de lesiones a nivel de lo que es el rodete glenoideo, se dan las lesiones de Bankart. Tenemos que ver la presencia y tamaño de las lesiones óseas, si hay rupturas capsulares y la presencia de patologías asociadas del manguito rotador. Esto se va a relacionar directamente con lo que es la tasa de recurrencia. También vamos a tener lo que son los estabilizadores estáticos y dinámicos. Los estabilizadores estáticos, aquí la anatomía de la superficie articular, la presión intraarticular negativa, la adhesión, cohesión del líquido articular, las estructuras capsuloligamentarias, si hay ligamento glenohumeral, donde tenemos el ligamento glenohumeral superior, el ligamento glenohumeral medio, el complejo ligamentario glenohumeral inferior. También tenemos el labrum glenoideo. Este va a permitir aumentar la congruencia articular en un 50% y reduce lo que es la resistencia al desplazamiento humeral entre un 10 a un 20% y la anatomía articular y el intervalo rotador. En cuanto a los estabilizadores dinámicos, tenemos lo que es la musculatura de todo el manguito rotador y los músculos periscapulares. Tenemos que también estar pendiente con las relaciones que tiene por la ubicación anatómica con estructuras neurológicas. El mecanismo principal, bueno, es lo que es la abducción. El 95% de las luxaciones son anteriores. Acá, en cuanto al mecanismo lesional, tenemos que cuando se aplican las fuerzas de abducción con el brazo en extensión y rotación externa, se puede producir una luxación anterior. Y cuando la sobrecarga axial sobre un brazo en aducción y rotación interna, me puede provocar lo que es una luxación posterior. En el 25% de los casos podemos tener fracturas óseas asociadas. Recordar que toda luxación es una emergencia en traumatología y por lo tanto debe ser resuelta a la brevedad. En cuanto al diagnóstico, debemos realizar la anamnesis, buscar el mecanismo de acción, cuánto tiempo lleva a luxar. Se va a hacer la inspección, vamos a ver que el paciente presenta una actitud antálgica, podemos observar el signo de la charretera, como podemos ver acá en la imagen, el paciente prácticamente viene cargando la extremidad con el brazo contrario, palpación, vamos a ver que hay, a la palpación, vamos a ver que hay un vacío a nivel de la cavidad glenoidea,
debemos descartar lesiones neurológicas. Es importantísimo que realicemos rayos X antes y después de realizar la reducción. En cuanto a estas luxaciones, existe una clasificación donde tenemos las luxaciones anteriores, posteriores, inferiores y superiores. Y estas tienen a su vez una subclasificación. La luxación glenumeral anterior se va a dividir en subcoracoidea, que es la más frecuente, donde el brazo lo vamos a tener en abducción con extensión y rotación externa. La cabeza del húmero se va a desplazar hacia adelante con respecto a la cavidad glenoidea y queda debajo de la apófisis coracoide. La subglenoidea, acá la cabeza del húmero se sitúa delante y debajo de la fosa glenoidea. La subclavicular, la cabeza del húmero se halla medial a la apófisis coracoide, debajo del borde inferior de la clavícula. La intratorácica, la cabeza del húmero se sitúa entre las costillas y la cavidad torácica. Ya pasando a las luxaciones glenumerales posteriores, tenemos entonces acá la subacromial, que representa aproximadamente el 98% de las luxaciones posteriores. La superficie articular del húmero se dirige hacia atrás, quedando detrás de la cavidad glenoidea y debajo del acromion. La subglenoidea, acá el número proximal, se va a desplazar atrás y abajo respecto a la fosa glenoidea. Esta es bastante rara. La subespinosa, que se desplaza el húmero proximal bajo el borde posterior del acromion y después medialmente hasta adoptar una posición medial al acromion e inferior a la espina de la escápula. Esta también es rara. La inferior, también llamada luxatio erecta, esta puede producirse por lo que es una hiperabducción, que produce lo que es el choque del cuello del húmero contra el acromion, y esto ejerce un efecto de palanca sobre la cabeza y la va a luxar en sentido inferior. Este tipo de luxación es el que se suele asociar con lesiones de la arteria axilar y del plexo braquial. En cuanto a las luxaciones glenumerales superiores, que también son raras, suelen producirse por acción de una fuerza sobre el brazo en aducción que lo lleva hacia adelante y hacia arriba. En cuanto a los estudios de imágenes, vamos a solicitar lo que es la radiografía anteroposterior de hombro en 40 grados y la Y de escápula, que es conocida también como la axial de hombro o lateral verdadera de escápula. Con esto vamos entonces a evidenciar todas las estructuras y vamos a ver si es una luxación pura o se encuentra asociado a algún tipo de fractura. En cuanto al tratamiento de las luxaciones, tenemos el tratamiento agudo, cuando la luxación acaba de ocurrir. En este caso podemos utilizar, bueno, aquí podemos ver las imágenes, la maniobra hipocrática, que esta no se utiliza tanto, que consistía en hacer tracción axial. Se colocaba lo que era el pie a nivel de lo que es la fosa axilar y se hacía tracción para llevar la articulación a su sitio. Tenemos también la maniobra de tracción, que es una de las que más utilizamos, que se hace con una sábana, dos personas, una me va a hacer contratracción con la sábana y la otra hace los movimientos para llevar el brazo a su sitio. Se necesitan dos ayudantes. También tenemos la técnica, una variante de la técnica hipocrática, que la realizamos con la silla. Cuando no tengan quien nos ayude, esta se coloca el paciente sentado y debemos almohadillar el borde de la silla donde vamos a colocar el brazo para evitar lesionar las estructuras que allí se encuentran. Y se hace la contratracción y la articulación va a su sitio. También tenemos lo que es la maniobra de Stinson, donde consistía en colocar el paciente boca abajo en una camilla y se le iba a colocar un peso de aproximadamente 2 a 3 kilos y allí se dejaba que por acción de la tracción la articulación fuese a su sitio. Tenemos lo que es también la maniobra de Kocher y existen muchísimas maniobras que, bueno, las podemos repasar. Tenemos la de MIS, la de rotación externa, la de espacio, la de esquimo, la de manipulación escapular. Bueno,
Entonces, es importante saber que existen muchas. ¿Cuál vamos a realizar? Vamos a realizar la que conozcamos mejor y que sabemos que nos va a permitir una reducción satisfactoria con el menor daño posible a las estructuras asociadas. Posterior a realizar todo proceso de reducción de una luxación, es importante valorar cómo se encuentran las partes, por lo menos en la glenohumeral, la valoración del nervio axilar. Vamos a descartar que no exista lesión vascular. Debemos, importante, realizar la radiografía control del hombro. Ya tenemos una antes, vamos a hacer la posterior para verificar que durante la reducción no se lesionó ni se fracturó ninguna estructura. Vamos a dejar paciente con una inmovilización aproximadamente por 3 semanas, en el caso de las primoluxaciones con un inmovilizador de hombro universal. En cuanto a las complicaciones, bueno, una de las principales es que posterior a que hicimos la reducción, se vuelva a salir. O sea, podemos tener recidiva de la luxación, lesiones óseas a nivel de la cabeza humeral, roturas del manguito de los rotadores, lesiones vasculares, nerviosas, que presente un hombro congelado, una miositis osificante. O sea, dentro de las complicaciones que vamos a tener allí a ese nivel. Ya pasando a lo que son las fracturas del tercio proximal de húmero, bueno, en cuanto a las generalidades, tenemos que estas suponen alrededor del 4 a 5% de las fracturas de la extremidad superior, y la fractura de húmero es la fractura de húmero más frecuente en aproximadamente el 45%. Está más que todo relacionada, sobre todo en mujeres con procesos de osteoporosis, y más del 80% son mínimamente desplazadas. En cuanto al mecanismo de producción, bueno, puede ser por traumatismos indirectos o por traumatismos directos. Generalmente puede ser por caídas o por accidentes de tránsito. En cuanto a la clínica, el paciente va a presentar dolor, tumefacción, impotencia funcional, crepitación, va a presentar una actitud antiálgica, y es importante también acá que podemos evidenciar el hematoma de Ennekien, el cual aparece aproximadamente a las 48 horas posteriores al traumatismo, y lo vamos a observar en lo que es la cara interna del brazo y la cara lateral del tórax. En cuanto a la actitud antiálgica que nos va a traer el paciente cuando llega, vamos a ver que él va a traer un hombro en aducción con el codo en flexión, y el antebrazo lo va a traer sujeto con el miembro contralateral. En cuanto a las lesiones asociadas, bueno, las lesiones del nervio axilar, y ya más tardíamente lo que son las necrosis avasculares, que las podemos ver en un 3 a un 34% de los pacientes. En cuanto a los estudios de imágenes que se les solicitan, la rayos X-AP en plano escapular, oblicuo a 40 grados, la Y de escápula, la proyección axilar, y se necesita también realizar lo que es la tomografía. Esto para medición del desplazamiento de los fragmentos, determinar el porcentaje de afectación articular, las fracturas asociadas de lo que es el reborde glenoideo. También tiene una clasificación. Acá tenemos la clasificación de NIR. Esta se basa en los 4 fragmentos de Kaufman, considerando como fragmentos el desplazamiento mayor a 1 centímetro y que presente una angulación mayor a 45 grados. Es importante que si no cumple con estos criterios, no se considera como un fragmento adicional. O sea, debe tener un desplazamiento mayor a 1 centímetro o una angulación mayor a 45 grados. Entonces, esta es una clasificación radiológica, la vamos a ver acá. Está basada en los 4 fragmentos, ¿verdad? Donde tenemos el troquíter, el troquín, la cabeza y la diáfisis. Considerando como fragmentos lo que están desplazados, como vemos acá en las imágenes, vamos entonces a decir que las del grupo 1 son no desplazadas, las del grupo 2 son fracturas del cuello anatómico con un desplazamiento
con 2 fragmentos. Las del grupo 3 son fracturas del cuello quirúrgico con desplazamiento y angulación o fragmentadas. Las del grupo 4 son fracturas del troquíter con desplazamiento, 2 segmentos, con desplazamiento y fractura del cuello quirúrgico se incluyen 3 segmentos, con desplazamiento y fractura del cuello quirúrgico y del troquín 4 segmentos. Las del grupo 5 son fracturas a nivel de lo que ya es el troquín, con desplazamiento y fractura del cuello quirúrgico sin desplazamiento. Allí tenemos 2 segmentos. De las fracturas del troquín se anexa la fractura del cuello quirúrgico, fractura del troquín con desplazamiento y fractura del cuello quirúrgico con desplazamiento, 3 fragmentos. Igual aquí, troquín con desplazamiento y fractura desplazada del cuello quirúrgico y del troquíter, 4 segmentos. Las del grupo 6 son fracturas luxaciones con desplazamiento anterior, fractura luxación con desplazamiento posterior, fractura de la superficie articular. Y también tenemos acá lo que son las fracturas impactadas en valgo. En cuanto al tratamiento, el tratamiento conservador. En el caso de fracturas no desplazadas y estables, NIR 1 y 2, y que presente baja demanda funcional o que el paciente no quiera que opere. En el caso de las quirúrgicas tenemos del NIR 3, NIR 4, NIR 5 y NIR 6. Se debe considerar, ojo, en pacientes ancianos, lo que es la hemiartroplastia, la fijación, reducción abierta con fijación interna. Rápido. En cuanto a las fracturas diaficiarias de húmero, tenemos que estas se extienden desde el borde superior del pectoral mayor hasta la cresta supracondilia. Acá tenemos lo que es la arteria braquial y los nervios musculocutáneos y medianos que se van a encontrar dentro del compartimiento anterior. El nervio cubital se origina en el compartimiento anterior, pero pasa al posterior en la parte distal del brazo. Tiene una distribución bimodal, este tipo de fractura. Vamos a observar 2 picos de frecuencia en varones jóvenes debido a traumatismos de alta energía y en mujeres en torno a los 70 años por la calidad del hueso, por la osteoporosis. En cuanto a la clasificación, bueno, tenemos las fracturas altas, fracturas medias y fracturas bajas. Las fracturas altas son las que están situadas inmediatamente por debajo del cuello y encima del pectoral mayor. El fragmento proximal va a estar en abducción y rotación externa por acción del supraespinoso y el distal va a estar en aducción por acción del pectoral mayor. En las fracturas medias tenemos que están situadas entre el pectoral mayor y el deltoides. El fragmento proximal se halla en aducción por el pectoral mayor, aunque en algunos casos puede estar en abducción por acción del supraespinoso. Las fracturas bajas van a estar por debajo del tendón de inserción del deltoides. El fragmento superior va a estar en abducción y el inferior va a estar en artecubatum por acción del braquial anterior y de los flexores largos del antebrazo. En cuanto a la clínica, el paciente va a presentar dolor, deformidad, impotencia funcional, tumefacción en el brazo. Es importante acá descartar las lesiones asociadas. También nos puede llegar con una mano péndula por lesiones a nivel del nervio radial. Eso lo debemos descartar en el examen que hacemos al ingreso del paciente. En cuanto a los estudios de imágenes, tenemos una radiografía AP y una lateral, son suficientes para realizar el diagnóstico de las fracturas diaficiarias del húmero. En cuanto al tratamiento, bueno, se considera un tratamiento conservador cuando son menos de 3 centímetros de acortamiento, menos de 20 grados de angulación antero-posterior, menos de 30 grados de varo. Aquí vamos a colocar lo que es un yeso colgante de Caldwell, una férula en U o una férula abductora. Con esto vamos a compensar, entonces, si tiene un pequeño acortamiento, al colocar el yeso colgante vamos a alinear y ese acortamiento se compensa. Cuando son quirúrgicas, las fracturas segmentarias, cuando se presentan lesiones asociadas, un codo flotante, hay lesiones vasculares o nerviosas. Principalmente lo que es el nervio radial, porque este pasa por lo que es el canal de torsión y son fracturas, por lo menos las que están en tercio medio, entonces va a
va a existir un posible riesgo de que presenten lesiones a nivel de lo que es el nervio radial principalmente. A nivel de cuando la fractura está a nivel del canal de torsión. En cuanto a las complicaciones, bueno, entonces parálisis del radial, complicaciones vasculares a nivel de lo que es la arteria humeral o braquial, porque si son fracturas abiertas, entonces hay que tener un buen conocimiento de la anatomía, no vayamos a ligar, en el caso de que tenga una lesión vascular, no se vaya a ligar una de las arterias principales. También se pueden dar las pseudoartrosis a este nivel. Entonces, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano. Entonces, es importante no quedarnos con lo que vemos acá, siempre debemos profundizar un poquito más. Lo que le estamos dando es una gota de agua. Debemos buscar el libro y buscar la bibliografía donde tenemos el océano para seguir aprendiendo.